Hemos estado aprendiendo este mes muchas cosas. Hemos estado hablando sobre los sí de Dios. ¿Y cómo se llamó la serie? Voces del sí. Aprendimos cómo en la historia de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, un sí puede cambiar tu historia. Un sí puede cambiar tu vida. Aprendimos sobre Isaías diciéndole a Dios: sí, envíame aquí. Aprendimos sobre Pedro. Hemos aprendido muchas cosas. Hoy es un cierre de serie. Estamos por terminar el mes de noviembre. Vamos a entrar al mes 12. Un mes de mucha bendición. Un mes donde Dios nos va a sorprender. Un mes donde Dios va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Un mes donde Dios te puede sanar, donde Dios puede transformarte. Porque si Dios no hace esas cosas, sigue siendo Dios. Pero imagínate tener un Dios que no te puede sanar, entonces no es Dios. Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Pero te digo algo, Él sí lo quiere hacer. La Biblia dice que su voluntad es que nadie se pierda. Mi Biblia dice que y pondrás la mano sobre los enfermos y sanarán. Entonces Él sigue sanando, restaurando. Yo no sé si necesitas un milagro. ¿Alguien necesita un milagro? Entonces este mes va a ser un mes de bendición. Y hoy vamos a cerrar esta serie con el último mensaje. Este mensaje va a bendecir tu vida de una manera extraordinaria. Y sé que Dios va a hablarte porque la palabra de Dios tiene vida. Y este mensaje se llama un sí que cambió la historia. ¿Cómo? Dile que tienes al lado, ayúdale a predicar. Es que el sábado se desvelan y el domingo vienen a dormirse. ¿Para qué vienes si te vas a dormir? Alguien me marcó y me dijo: pastor, no voy a ir, tengo sueño. Le dije: qué bueno que eres sincero. Yo también quisiera quedarme, pero como tengo una responsabilidad. ¿Sabes? Esos que se quedan dormidos, Dios nunca les va a confiar algo grande. Porque las cosas grandes son para la gente responsable. ¿Hay algún responsable aquí? ¿Hay algún confiable? ¿Por qué a él lo promovieron de puesto de trabajo? Porque es responsable, no falta, entrega sus reportes a tiempo. ¿Por qué me despidieron? El jefe tiene la culpa. Es que no haces nada, papito. Esa es otra historia. Entonces están acá, ayúdame a predicar. Un sí que cambió. Este mes aprendimos la importancia de entregarle a nuestra vida a Dios. De la importancia de un sí que puede cambiar nuestra vida. Aprendimos que Dios viene, pasó caminando Jesús sobre el mar y encontró a alguien llamado Simón con su hermano Andrés y le dijo: Simón, deja todo. ¿Y qué le dijo? Y sígueme. Y dice la Biblia que Pedro inmediatamente, o Simón, dejó las redes y lo siguió. Entonces nos dimos cuenta que un sí transforma a hombres comunes en hombres extraordinarios. Mi vida, ahorita yo lloraba porque sentía la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, te quebranta, te rompe. Yo no entiendo, te lo digo, siempre se los he dicho. Mi trabajo es enseñarte, modelarte. Yo no entiendo cómo hay gente en la presencia de Dios mascando chicle. No lo hagas. Comiendo, bebiendo. No, la presencia es solemne, es santa. ¿Por qué? Porque su presencia es real. Él desciende, nos toca, nos llena. Te voy a decir algo que yo hubiera querido que alguien me enseñara. Si tú no sientes nada, es que tu vida espiritual está muerta. Y está muerta porque no tienes una relación con Él. Cuando yo estoy en mi cuarto y yo siento que alguien toca, como que yo sé quién es. Porque conoces los caminados, los ademanes o los ruidos que hacen cierta. Ya sé cómo toca Gene. ¿Qué quieres? Me quiero dormir contigo. Entonces, cuando está Dios, yo ya sé qué se siente, cómo se siente, qué hay. Aunque nuestra relación no es emocional, porque a veces no vas a sentir nada, a veces es por fe.
Por fe creemos. Yo no veo el aire, pero estoy respirando. Yo no veo la ley de la termodinámica, de leyes de vuelo, pero cuando tomo un avión yo solo sé que ese avión que vuela y en 2 horas estoy en otro país. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo veo, no quiere decir que no exista. Entonces el que yo no vea a Dios no quiere decir que no. Pero cuando tú no tienes una intimidad con Él, no conoces cómo es Él. Entonces no te preocupes si es tu primera vez, tu segunda vez, tu tercera vez, no pasa nada. Lo vas a aprender a conocer. Esta palabra es para los que tienen años viniendo y no lo conocen. Ese es un problema. Porque quiere decir que toda la semana vives como pagano y el domingo te transformas en cristiano. Otra vez, porque no escucharon. Toda la semana vives como pagano y el domingo te pones el traje de. Alguien me dijo, ¿por qué no usas traje el domingo? Y le dije, pues si no, el traje no hace al monje. ¿Alguien está aquí? Levanta tu mano y dile a Dios en esta mañana: quiero que me toques esta mañana. Quiero salir transformado. Yo sé que no es para ti, pero por cualquier cosa. ¿Te das cuenta cómo la presencia de Dios transforma tu vida? No la religión. ¿Sabes cuál es la religión? Hace años mi mamá iba a la iglesia con mi hermana y le decían: tienes que ponerte una faldota y tienes que esto y tienes que. Qué aburrido. Imagínate una iglesia donde te digan qué tienes que hacer. Hay gente que me dice: pastor, ¿puedo ir a una fiesta? Puedes ir. Pastor, ¿puedo tomar? Puedes tomar. Pastor, ¿puedo ir a bailar? Puedes bailar. Pastor, ¿puedo vivir en unión libre? Lo puedes hacer. ¿Cuántos dicen: ay, me salvé? Pero lo que no puedes hacer es entrar al cielo con todas esas cosas. Puedes hacer lo que quieras, pero hay cosas que no vas a poder tener si no cambias. Alguien diga amén o ay o gloria a Dios. Pero esto no es religión, esto es por revelación. Se te va a revelar. Ojalá no se te revele 5 minutos antes de morirte, o que se te revele en el infierno. Porque hoy la iglesia ya no habla de esas cosas. Pero mi Biblia dice que había un rico en el infierno que se le reveló y ya quería cambiar en un lugar donde ya no se podía. Pero es otra historia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que no vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de las voces del sí. ¿Están listos? Entonces, un sí que transforma a hombres comunes en hombres extraordinarios. Yo me recordaba, hace muchos años íbamos en un autobús. Yo venía llegando de mi encuentro y yo le dije ese día a Dios ahí sin conocer, sin saber. Yo no era cristiano, no sabía nada, no sabía posiciones, no sabía que había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Yo no sabía nada. Pero cuando yo vi a esos hombres llenos de Dios, alabando a Dios, cantando, contentos, yo le dije a Dios en ese momento una expresión sincera, pura, sin religiosidad, sin careta. Le dije: un día yo voy a ser un pastor y voy a predicar de tu palabra. Ese tuvo que haber sido el Espíritu Santo en mí, porque yo no sabía nada. Y ahorita me recordaba, y entonces mi vida ordinaria, mi vida que si yo no me levantaba no pasaba nada, mi vida que no tenía trascendencia, que no importaba, mi vida que era una maceta de corredor, que si no la regaban, mi vida no tenía nada de importancia. Se parece a la vida de muchos. Yo sé que la tuya no, que tú eres bien importante y si mañana no te paras, la empresa no avanza, se colapsa el mundo. Yo sé que tu vida es así importante, la mía no. La mía era una vida vacía, inútil, ordinaria, borracho, pecador, mujeriego. Ordinaria, una vida ordinaria.
Y Pedro era un pescador más, no era alguien relevante, no era alguien importante, era alguien común, alguien que trabajaba, era un número más. Nunca te has visto en el metro. Yo recuerdo que cuando iba en el metro, yo veo las caras de la gente y digo, qué vida tan aburrida. Pero ¿qué hubiera dicho él de mí? Qué vida tan aburrida. Somos números más para una estadística del metro. 5 millones de personas subiéndose todos los días en el metro. ¿Sí sabías? 5 millones todos los días. Somos una estadística más. Ordinarios. No tienes algo relevante que hacer. Pero la vida cambia a Pedro por un sí, y lo hace un hombre ¿qué? Extraordinario, un hombre relevante, un hombre con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces un sí cambia el destino no solamente de una persona, sino de generaciones. Porque Pedro no solo fue bendecido él, sino sus generaciones. Entonces este mes aprendimos que un sí te transforma de una familia común a una familia. Y yo te profetizo que ya no va a ser la familia pobre, la familia borracha, la familia que está... ¿Alguien puede recibir esa palabra? Ya no vas a ser la familia que no hacía nada en su calle. Ahora vas a ser una familia de bendición. Eras tan ordinario que cuando hablaban de pobreza ya sabían que era tu familia. Nosotros servíamos, pero de mal ejemplo. Yo sé que tu familia no, pero la mía sí. Decían, se perdió algo. Ah, la familia Sánchez. Ah, y pasó esto, han de ser los Sueros, los Sánchez. ¿Qué decían en tu calle? Ah, son los borrachos esos de cada 8 días. ¿Cuántos dicen, ay, lo bueno que yo no? Pero ya no eres eso. Un sí cambió el destino de tu vida y tus generaciones. Un sí que cambia nuestra historia de ser pescadores o a lo que te dedicas, comerciantes, doctor, enfermero, a ser un siervo del Dios Altísimo como Isaías. Pero hoy te voy a enseñar cómo hay un sí tan importante que cambió la historia de la humanidad, que cambió la eternidad, que cambió toda la historia. Y vamos a hablar de una persona llamada Jesús. Chicos, hoy toda la gente, la mayoría de iglesias no habla de Jesús. Hoy las iglesias hablan del Espíritu Santo, hablan de los ministerios, hablan de los dones, de los diamantes, de las señales. Qué bueno que suceda todo eso, pero el centro del evangelio no es el pastor. El centro del evangelio no es un lugar bonito, no son las bocinas, no es la alabanza, no es el púlpito. No, el centro del evangelio se llama Jesús. Dale un codazo al que tienes al lado, dile, pon atención. Los servidores allá atrás. El centro del evangelio se llama Jesús. Y el día que tú sacas a Jesús del evangelio, ya no hay evangelio. Imagínate un cumpleaños sin cumpleañero, una boda sin novios, un cristiano sin Cristo. Y hoy hay un montón de personas que quieren todo lo del evangelio y sacan a nuestro Señor Jesucristo. No se puede eso. Y entonces hoy vamos a aprender cómo hubo un sí tan importante que cambió la historia. ¿Está listo? La Biblia enseña que Jesús vino, según dicen los teólogos, los que conocen la Biblia, hace más de 2017 años. ¿Cuántos años? Y Él vino para, vamos a hacer una reseña rápida, ponte abusado. Él vino para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte eterna. O sea, Él vino ¿sabes por qué lloramos? ¿Sabes por qué levantamos las manos? ¿Sabes por qué venimos? ¿Por qué lo honramos? ¿Por qué le servimos? No por interés, no, porque yo te voy a decir algo. Cuando yo comencé a seguir a Jesús, yo no sabía que Él te daba todo lo que me ha dado. Yo le seguí por agradecimiento. Y sí, también había un grado de interés, porque yo no me quería ir para abajo. Pero yo no sabía que Él te podía dar todo lo que Él me ha. ¿Qué te está dando Dios? Y si no te está dando algo es porque no estás listo para ese algo.
Pero yo no lo seguí por interés, lo seguí por amor, porque me enamoré de Él. Entonces, cuando venimos, ¿te imaginas a alguien desahuciado de cáncer? Alguien sentenciado a una pena de muerte, alguien que ya estaba muerto y que le den una oportunidad más. ¿Tú crees que no sería agradecido? Ese sentenciado a muerte éramos tú y yo. Por eso le adoramos, por eso lo exaltamos, porque no se nos olvida de dónde nos sacó. Una persona agradecida es una persona que le sirve a Dios. Entonces no tendríamos que estarle rogando a la gente: sírvele a Dios. Porque si tú no le sirves a Dios, es que no estás ¿qué? ¿Por qué le servimos a Dios? Alguien dele un aplauso, porque Él es digno, Él es bueno. Por eso estamos aquí. Tenemos un eslogan, tenemos una frase que dice: después de Dios lo más importante son las personas. ¿Sí o no? Pero a veces yo no quiero servirle a Dios por las personas, porque las personas son feas. O somos feas. No es literal, es espiritual. Pero le servimos por agradecimiento, porque nos rescató, nos salvó, pagó la deuda, nos sacó del infierno. Él ha sido bueno. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no lo voy a? Entonces yo quiero que, entonces hay gente que yo me encuentro: pastor, estoy deprimido, estoy desahuciado, estoy enfermo, estoy tomando pastillas. Pastor, la brujería me enfermó. Pastor, el doctor no encuentra la... Yo le digo: Jesús. Ay, no puedo ir a la iglesia. Entonces, pero esa es otra historia. Jesús vino, nos salvó del pecado y de la muerte eterna, porque tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo el que Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Tú tienes vida eterna en Cristo. Él venció al pecado y los pecados personales los rompió. Jesús vino a redimir. O sea, ¿qué es eso? A cambiar la historia de muerte a resurrección. ¿Qué más vino a hacer Jesús? Vino a reconciliarnos con Dios. ¿Sí estás acá? Sí. Te voy a soltar una perla de sabiduría. Siempre que tú pecas, ¿quién peca? No, ahora resuelvo yo. Ustedes no. Yo cuando peco, otra vez, ¿quién peca? Siempre vas a pecar. La diferencia es que ya no pecamos como antes. Ya no pecamos como antes. Pero una de las características del pecado es que cuando tú pecas, lo primero que te dice es que te quiere apartar de Dios. ¿Para qué vas a la iglesia? Si no cambias, si eres igual, te van a criticar, te van a hacer. ¿No te hace así el pecado? El pecado está diseñado para alejarte de ¿quién? Entonces cuando venga el pecado porque el diablo es experto en hablarte, te va a decir: ¿y así vas a la iglesia? Cuando tú escuches a alguien que te diga: no cambias, así vas a la iglesia, eres el mismo. Ese es el diablo en la boca de alguien. Hoy es el momento de decirle: ya te descubrieron. Porque los cristianos están enfocados siempre en señalar a la gente: no cambias, y eso que eres pastor, y eso que eres hijo de Dios, y así dicen. Ese es el diablo. Pero te estoy enseñando algo. Él vino a reconciliarlos. Entonces cuando el diablo te diga: tú no cambias, dile: sí, yo estoy en un proceso, pero yo estoy reconciliado con Dios. Y mi relación no es emocional, no es como me sienta. Yo solo sé, hay una alabanza que me encanta, que yo soy su hijo y Él es mi padre. No importa lo que hayas hecho o lo que vayas a hacer, Él siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Nunca te apartes de Él por el pecado, porque Jesús vino a reconciliar al ser humano con Dios. Qué tremendo es Jesús. La Biblia dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. O sea, es como cuando te peleas con tu esposo. Si los dos son orgullosos, pues ya valió. Nada, que me marque, yo le marco. ¿Sí conoces gente así? Gracias a Dios aquí no hay de esos. Pero en ciertos matrimonios siempre el más fuerte es el que pide perdón. Yo no lo digo, lo dice la ciencia.
el que se acerca primero, el que perdona primero. Y entonces, ¿sabes quién es el más fuerte en esta relación? Dios. Porque aunque tú no lo buscabas, aunque tú lo ofendiste, aunque tú pecaste, Él vino y te dijo: está bien que sigas haciendo esto, está bien, yo te perdono, me quiero reconciliar contigo porque quiero tener una relación contigo. Dios te estuvo buscando y mandó a Jesús a reconciliarnos. 3, Él vino para revelar plenamente al Padre. Él vino para enseñarnos que había un Dios que nos amaba, que no nos abandonó. El pecado te ha enseñado: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué si se murió no está? ¿Has escuchado gente que habla así? Es porque no conoce a Dios. A mí nunca Dios me dijo: ¿cuánto te va a durar un hijo? Nunca nos ha dicho Dios esto, nunca. Por eso tenemos que disfrutar a nuestras familias. No estar peleando, no estar maldiciendo, no estar. Él vino a revelar el plan del Padre. Dile al que tienes al lado: no te duermas. Quien me ve a mí ve al Padre. Él vino para destruir las obras del diablo. Él vino para establecer el reino de Dios. Él vino para dar ejemplo perfecto de vida y amor. Juan 13:15 dice: les he dado ejemplo para que hagan como yo he hecho. Sus predicaciones central fue el reino de Dios. Marcos 1:15, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 1:3-8. ¿Qué quiere decir? Que si Dios está en tu vida, el diablo está debajo de tus pies. No tienes por qué estar oprimido, enfermo, desahuciado. Y cuando hablo de desahuciado no hablo literal, hablo de que hay gente que no tiene esperanza. En Cristo hay esperanza. Entonces, un sí que cambió la historia. Hace 2000 años Jesús vino para hacer todas estas cosas y otras que vienen en la Biblia. Hay una larga lista de la visión y misión de Jesús, pero no hubieran sido posible si Él no hubiera dado un sí. Prepárate, porque hay cosas que Dios no te va a dar en el futuro si tú no le dices un sí en el presente. Mateo 25:21, fíjate lo que dice. Mateo 25:21, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice así. Mateo 25 dice, 25 al 21, versículo 21, dice lo siguiente. Fíjate lo que dice. ¿Ya lo encontraron todos? 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a ¿qué? El cielo mandó a Jesús a hacer todo lo que dijimos: a traer salvación, a romper las obras del diablo, a sanar, a liberar, a restaurar. Pero hay sí que parecen pequeños, que te dan la confianza para cosas grandes. Primer punto: pequeños detalles. Nada de estas cosas que leímos hubieran pasado si Jesús no hubiera dicho sí en el cielo. En el cielo Jesús dijo: sí, yo voy para poder traer salvación, liberación, restauración, sanidad. Jesús dijo sí. Este versículo es uno de los que más me gusta de la Biblia y te lo quiero leer. Filipenses 2, del 6 al 11. Fíjate lo que dice. Filipenses 2, 6 al 11. Y si alguien lo busca y tiene un plumón, subráyelo, porque este es un versículo impresionante. Fíjate lo que dice:
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a ¿quién? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Dale un aplauso a Dios por ese versículo. Jesús es el nombre sobre todo nombre, y toda enfermedad se dobla ante Él. Pastor, el cáncer se dobla ante Él, la diabetes se dobla ante Él, los problemas en los riñones se doblan ante Él, cualquier problema se dobla ante Él. Entonces no hay comparación de nuestro Dios con ningún Dios. No hay comparación. El diablo es una cosa creada. Dios es eterno, Él no fue creado. Entonces, Jesús, dice la Biblia, que estaba en el cielo y fue enviado a la tierra. Él dijo: es Dios Padre, Dios Hijo, tres en uno. Y el Hijo entregó su vida y dejó su deidad en el cielo. O sea que es deidad, su parte de Dios, para venir a esta tierra, para morir por nosotros, los pecadores. Eso dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que no fue obligado. Él fue convocado. Porque Dios no obliga a nadie. Dios convoca a todos. Por eso cuando tú ves a una persona sirviendo por obligación, dile: vete a tu casa. ¿Cómo le vas a decir? Vete a tu casa. Cuando veas a un servidor mal encarado que ahí ande, dile: digo al pastor que te vayas a tu casa. Porque nadie sirve por obligación. Todos servimos por propósito. O sea, Jesús fue creado para esto, porque el Padre no crea nada sin propósito. Si tú naciste, no fue por casualidad, por accidente, porque se te chispoteó. Ay, es que mi mamá no me abortó porque tuvo misericordia. No, era el plan perfecto de Dios. Tú estás aquí por un propósito. Jesús fue creado para un. Pero Jesús tuvo que decirle a Dios en el cielo: sí, yo voy. Su sí fue nacer en un pesebre. ¿Te acuerdas? Lucas 2:7, que él nació en un pesebre, dice Lucas 2:7. ¿Dónde nació? ¿Te acuerdas cuando ponías tu nacimiento y todo ese rollo? Les digo algo, es lo único que me gusta de la tradición del otro lado. Me gustaría poner un nacimiento y unas fuentes y el heno y todo ese rollo. Estaba padre. Si todo lo pones no pasa nada. Yo quisiera ponerlo, pero mi religiosidad me lo impide. Todos tenemos un grado de religiosidad. Hazle así a que se vaya. Hay gente que dice: ay, el árbol es del diablo. No, el árbol es mío porque yo lo compré. Que él se compre el suyo. Pero esa es otra historia. La Biblia dice que Jesús dijo sí en el cielo, se despojó a su deidad de Dios. O sea, dijo: voy a bajar a la tierra a ser como Michelle, a ser como Juan, a ser como Abraham, y voy a dejar mi deidad de Dios. No importa que yo pase lo que los humanos pasan, voy a dejar mi comodidad para poder bajar a la tierra y servir. Y hay gente que no quiere dejar su comodidad o su posición
para una obra extraordinaria o para una promoción mayor. Siempre que Dios te quiere llevar a un nuevo nivel, va a pedir que dejes tu comodidad. La gente que se acomoda es gente que se estanca. Si tú te acomodas, dejas de crecer. El río que no fluye se estanca y el agua se echa a perder. Cuando el agua fluye, el agua es pura y limpia. Jesús no dijo: ay no, Padre, ¿cómo yo voy a ir a la tierra? ¿Y cómo voy a dejar mi corona? ¿Y cómo voy a dejar el trono? ¿Y yo hacerme humano? No, Él no dijo eso. Entonces, cuando tú crees que el cielo te va a permitir un pretexto, cuando dices: yo, pastor, yo iré a esa colonia a predicar, yo predicar ahí. Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, es en la otra. Pero ¿tú crees que el cielo te va a aceptar un pretexto? Sí, Jesús dejó todo por servir. Entonces, la gran obra de Jesús comenzó siempre con un pequeño. Porque Jesús nació en un pesebre. Y yo siempre les he dicho esto: no esperes las mejores condiciones para cumplir tu llamado. Ay, cuando tenga el aguinaldo, ahora sí pongo el negocio. Ahora sí el otro año le vamos a echar ganas. Ahora sí el otro año nos vamos a casar. Ahora sí, por esta. Ayer estábamos hablando con uno de los discípulos y le dije: ¿cuándo te vas a casar? No, que quién sabe qué, que la INE y ya le hicieron el plan de boda, ya hay hasta fecha. Porque las cosas se hacen en caliente. Porque imagínate estar con alguien que te diga: sí me caso, no me caso, entonces no te ama. Una persona que no se compromete es una persona que no te quiere tomar en serio. Yo le dije a mi esposa: ¿te quieres casar? Me dijo: pues vamos a no, en 4 meses nos casamos. Vamos. No, pero no hay dinero, nada, no importa, yo pago el registro. Y así fue. Oye, pero ¿y los testigos? Ahí en el registro civil hay testigos. No aplica para todos. Consúltalo con su pastor. Esto era porque ya estamos en una edad complicada, dice Timoteo. El que se esté quemando, cásese. ¿Te estás quemando? Vamos a orar por ti para que te cases. Levante su mano el que se está quemando para orar por él. Brandon, te estás quemando. Ya está más quemado. Di conmigo: un sí pequeño trae grandes cosas. Jesús no nació en una cuna de oro. Jesús no nació en un palacio. Jesús no nació con bombo y platillo. Hay una traducción de la Biblia que dice que nació en el lugar de los animales. ¿Sí estás acá? Sí. Entonces su sí parecía insignificante, pequeño, irrelevante. Pero lo que es insignificante para el hombre tiene un gran significado para Dios. Hay pequeños sí que tú no te estás dando cuenta, que tú estás menospreciando, que tú piensas que no importan, pero que están trayendo un sacudimiento en los cielos. Cuando yo le dije a Dios que sí, nadie supo, nadie vio, nadie me aplaudió, pero en el cielo se levantaron los ángeles celestiales, sacaron las fanfarrias, tocaron la trompeta, agarraron la flauta, porque dijeron: hay un hombre que le está diciendo sí a Dios. Entonces hay pequeños sí en este momento de tu vida que tú pareciere que no tiene importancia, que tú pareciere que no te das cuenta que están trayendo grandes cosas, pero te están preparando para cosas mayores. El sí de Jesús dejó el cielo, la deidad, el palacio. La Biblia dice que hay calles de oro, mar de cristal, para nacer en un mugre establo pulguiento, sucio. Porque hay sí, Cintia, que pareciere que no tienen importancia. Como
ven a la iglesia. Sí. ¿Quieres aceptar a Cristo? Pues sí. Pon un negocio. Pues sí. ¿Quieres predicar? Pues sí. Porque tú no te das cuenta que esos pequeños sí tienen una gran importancia en el cielo. El problema es que el ser humano es tan almático que siempre que dice sí, quiere que le aplaudan. Pero ahí sí, es más, te voy a decir algo. Hay unos sí tan importantes que nadie ve, pero que cambian la historia de la humanidad. Yo no supe cuando Jesús fue convocado. Yo solo sé y hablo de él porque su sí trajo una gran esperanza, trajo un gran cambio. Entonces Jesús dijo sí, y su sí no fue al principio algo tan grande, tan espectacular ante los ojos de la humanidad, pero sí ante los ojos del cielo. Que dice la historia bíblica de Lucas que ningún rey fue a adorar, solo fueron 3 sabios del oriente, que no son reyes magos, son sabios. Pero dice la Biblia que se aparecieron huestes celestiales para adorarlo. Porque el cielo ya sabe que tus pequeños sí van a provocar un estruendo futuro para grandes cosas. ¿Tú te das cuenta cómo los sí que dices hoy determinan tu futuro? Cuando le dices sí, voy a ir a mi encuentro, quiero cambiar. Cuando dices sí, quiero discipularme, quiero formar parte del discipulado. Cuando tú le dices sí a alguien, por eso no puedes tener cualquier novio, con cualquier persona te puedes relacionar, porque un sí de noviazgo puede marcar un sí de matrimonio. Y lo digo con mucho respeto de todos los matrimonios o de los que viven en concubinato. La mujer tiene la culpa de vivir en unión libre, porque el hombre llega hasta donde la mujer. Entonces luego las mujeres se quejan de que no tienen boda, de que no tuvieron esto, pero la culpa es tuya, mamita, no del hombre. Porque el hombre, después de obtener lo que quería, se le olvida el compromiso. Y yo ese no es para mí, ese es para el que está atrás. ¿Cuántos dicen aleluya? Acuérdate que cuando te cimbre una, tú tienes que aplaudir, amén. Dale un aplauso para que disimules. Entonces las solteras, tú sí tienes que tener mucha sabiduría, porque a quien le dice sí determina tu futuro. ¿Quieres ser mi novia? No, estás bien pobre, bien feo, no trabajas. Y pobreza no hablamos de dinero, es una pobreza espiritual. Pero si está pobre en el espíritu, va a estar pobre en la cartera. Hay gente que tiene 30, 40 años casado y sigue rentando. ¿Por qué? Porque se casó sin un compromiso. Sí, me voy a casar, pero ¿qué compromiso hay? ¿Qué vamos a hacer? En un año, ¿dónde vamos a estar? Nuestros hijos, ¿dónde van a estudiar? ¿Qué vamos a comprar? ¿Con qué muebles vamos a vivir? No, pues ahí, en fe. Porque ahí sí le sale el cristiano que está adentro. En fe, mamita. No, de fe y de sexo no se vive. Se vive de propósito. Levanta tu mano hoy conmigo. Va a haber un cambio este año en mi matrimonio. Profeticen sobre su marido. Las solteras tienen que profetizar. Y quiero un hombre guapo, trabajador. Entonces te das cuenta que hay sí que tienen una importancia, que no tienen importancia para el hombre. Lo que tú hablas con Dios en la intimidad, el hombre no lo ve. Los compromisos que tú tienes con Él, hay gente que no los ve y no se van a manifestar porque son sí privados. Pero tu sí puede parecer pequeño e insignificante como un pesebre.
Pero un sí puede cambiar la historia de la humanidad. Entonces, ¿estás acá? ¿Sí están acá? Entonces los sí pequeños te están preparando para sí extraordinarios. Si tú no sabes decir sí a un noviazgo, menos vas a decir sí a un matrimonio. Si tú no sabes decir sí, él me conviene. Entonces hay gente que está desaprovechando las oportunidades que le da la vida. Te quiero discipular, te quiero formar. Déjame pensarlo. Imagínate que Pedro le hubiera dicho a Jesús: déjame pensarlo. ¿Sabes qué le hubieran dicho? Síguelo pensando, voy con el que sigue. Porque en lo que tú estás pensando hay gente que le está diciendo: sí, aquí estoy, envíame a mí. Tus sí pequeños te están preparando para sí extraordinarios. Cuando te digan te toca el baño, no digas no, ¿por qué? Yo debería de estar predicando. La gente que se autopromueve, la gente que se quiere poner, la gente que Dios no puso, es la gente que busca la aprobación humana, pero el cielo lo desaprueba. Cuando tú le dices a Dios: te toca limpiar el vómito, sí. Te toca hacer esto también. Y te toca hacer esto, sí. Porque esos sí pequeños que para la gente no son importantes, están preparándote para cosas grandes. Si en lo poco eres fiel. Entonces, aún siendo Jesús el Hijo de Dios, fue probado. Sí, fue probado varias veces. Lo mandaron a un pesebre, no para decir: ay, ¿y por qué nací en un pesebre? ¿Y por qué no en cuna de oro? Jesús nunca dijo eso. Porque Él fue probado, como todos nosotros hemos sido probados. Por eso nadie que aspira a cosas grandes niega su presente para trabajar por su futuro. La Biblia dice que la riqueza que llega de fácil manera, fácil se va. Entonces, tú sí te están preparando para cosas grandes. Lo sí que hoy estás teniendo. Sí voy a estudiar, sí me voy a preparar. Que sí te está pidiendo el cielo. Entrégame tu vida, entrégame tu juventud. Sí, amén. Ya de viejo, ¿para qué quieres servirle a Dios? Con todo respeto de los de 80 años en adelante. No se vayan a ofender, los de 60 todavía aguantan. Pero imagínate llegar y decir: yo ahora sí le quiero servir con todo a Dios. ¿Conoces gente así? Pero le entregaste tus mejores años a la guaracha sabrosona. Bailabas y te movías. He ido a clases de baile. Y entonces servirle a Dios te da pereza. El cielo honra, eso sí. Pero qué bendición entregarle a Dios tus mejores años. ¿Por qué los matrimonios tuvieron tantos problemas? Porque no aprendieron de jóvenes a solucionarlos. ¿Te imaginas un matrimonio de 30, 20 años divorciándose, empobrecido, con situaciones, con el resorte que te pica la nalga? Es porque en sus años de juventud nadie les enseñó esto. Entonces te das cuenta cómo tus hijos van a tener un mejor futuro que el tuyo. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar que un sí cambia la historia. Dar un aplauso a Dios. Escúchame bien esto, padre de familia. Nunca le vayas a aconsejar a tus hijos: ay, pues sea asalariado como yo, un Infonavit. No. El día que yo te escuche vas a tener un problema conmigo. O enséñaselo en tu casa. Pero lo que le enseñes en tu casa, yo aquí se lo voy a romper en la iglesia. Yo te voy a enseñar a emprender, a prosperar. Y luego pongo ahí cosas para que la gente se ofenda. Puse una imagen de una jaula y un pájaro está afuera y otro adentro, y le dice el pajarito de adentro, le dice: yo sé que sí, la libertad, pero aquí tenemos aguinaldo seguro.
Y así hay gente que prefiere un aguinaldo seguro dentro de una jaula, no ve a sus hijos, nunca come con ellos, no convive, no está, se va a las 6 de la mañana, regresa a las 10 de la noche. Le entregaste tus mejores años al trabajo, al sistema. ¿Tú crees que yo le voy a decir a mis hijos eso? Entrégale tus mejores años al sistema y divórciate. Porque el 90% de la gente que le entregó su vida al trabajo, el 85 o el 70% se estuvo así o se divorció. Porque no se conocían. Qué feo. Di conmigo, yo reclamo el propósito del cielo para mi vida. Yo emprenderé. Dale un aplauso a Dios. Entonces, fomenta el emprendimiento, cómprale al hermano, no andes comprando a otros. Hermanos, no fíen. Luego vienen chillando que no quieren pagar y yo ahí me lavo las manos. O que te firmen un pagaré. Esa es otra historia. Tu sí está cambiando la historia. Punto número 2. ¿Cómo se llamó el primer punto? Punto número 2. No fue obligado, fue convocado. La religión pone a Jesús como si Jesús hubiera sido obligado. Órale, Jesús, vete a morir por los pecadores. No. La Biblia dice que el Padre una vez estaba diciendo: ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nuestra causa? ¿Se acuerdan? Isaías se levanta y dice: heme aquí, envíame a mí. Mismo contexto, diferente escenario. El Padre en el cielo, en una junta angelical, diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá? Y Jesús dijo: pero te prometo que 2, 3 o 5, 10 ángeles querían poner el pecho. Porque cuando tú estás enamorado de Dios, no hay nada que no puedas hacer por Él. Si Él murió por mí, yo voy a vivir por Él. Otra vez, si Él murió, yo voy a vivir por Él. ¿Cómo le voy a decir no a mi Señor que murió por mí? Yo voy a vivir por Él. Y Jesús dijo: yo voy a ir. Porque el sí no puede ser obligado. Porque al cielo no le gusta manipular. Al cielo no le gusta obligar. Juan 10:18, fíjate lo que dice, búscalo rápido. Nadie me la quita, está hablando de la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Otra vez, nadie me la. Hay una imagen pagana que me da coraje, cada que la veo me dan ganas de romperla. Hay una muerte cargando un Cristo, que ese no es nuestro, pero ahí cargándola. Ajá. Nadie se la quitó, Él la entregó y venció las llaves y venció a la muerte y al infierno. Hace unos meses murió un predicador, un gran hombre de Dios, y los últimos minutos antes de morir, su oración fue: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y cerró sus ojos. Porque la muerte fue vencida en la cruz. No sé cómo hay gente que le gusta traer una muerte colgando si ya fue vencida. Es como traer una camisa del Cruz Azul. Siempre pierden. Pues imagínate andar cargando la muerte si ya perdió. Y yo siempre que veo a alguien le digo: pero si ya perdió. No, que la flaca ya perdió. Y por goliza. ¿Cómo adoran a la muerte si la muerte te roba vida? Adora a Jesús, que Él te da vida. Y conmigo: yo renuncio a toda muerte en el nombre de Jesús. Entonces el llamado no es por obligación, sino por decisión. Nadie me obliga a mí a estar aquí. Es por amor, es por visión, es por propósito. Asimismo Jesús fue a la cruz no por obligación, sino por amor y propósito.
Dios no quiere gente que lo siga por obligación, sino por amor. Dios no quiere que tú lo sigas por obligación. Dios no quiere gente que le diga sí por manipulación o condicionado. Hay un montón de gente que condiciona a Dios. Yo sí te voy a servir si me das trabajo. Conocen las iglesias que dicen, no estamos hablando de ninguna, vamos a ayunar para que el hermano Alfredo tenga trabajo. Seguramente Dios quiere que estés desempleado. Vamos a ayunar para que sanes. O sea, Dios no lo quiere sanar. Pero te das cuenta cómo le ponemos manipulación. Es como cuando te dice tu hijo, yo si me compras una tablet, ahora sí saco buenas calificaciones. Deja que me diga uno así de mis hijos para que veas. Lo vas a zumbar 3 chicotazos. No es cierto, aquí no corregimos a los niños que escuchan esta prédica en otros lados. Pero dale 3. ¿Te imaginas condicionar a Dios? Cuando termine mi carrera te sirvo. Cuando me jubile. Cuando me sienta bien. Ayúdenme a predicar. ¿Qué más dice la gente? Cuando tenga dinero. Cuando tenga tiempo. Cuando no esté embarazada. Pero si llevas 4 seguidos, pastora. Cuando sepa predicar. Es que es noche, es que hace frío, es que es Navidad, en enero. Es que tengo un negocio, es que no tengo negocio, es que ando en escasez, es que tengo hijos, es que soy estéril. ¿Sí te das cuenta que hay gente así? Manipulando. Pero Jesús no fue obligado. Él fue enviado. Porque tú sí no puedes ser manipulado. Porque hay gente que me dice sí por compromiso, pero Dios conoce la intención del corazón. Es mejor decirle no al hombre y decirle sí a Dios. Nunca digas un sí por compromiso. Escucha esto. Nunca vayas a decir un sí por necesidad, porque vas a tener necesidades humanas. Pero el plan de Dios es que te consagres y te guardes. Te lo estoy diciendo en ciencia. Veo el número 27. Dios te quiere preparar de aquí a los 27 años. Te quiere formar, capacitar. Y los sí que tú vayas a dar tienen que ser sí para el cielo, no para la tierra. Entonces, cuando tú eres enviado como Jesús, lo haces por amor y por propósito. Jesús no fue obligado. La religión como que pone a Jesús como que Él fue obligado. No. Entonces te das cuenta que el diablo no venció a Jesús, el diablo no lo mató. ¿Él a qué? Es lo que quiere Dios de nosotros, que nuestro sí sea un sí de corazón, no un sí manipulado. Escucha esto, iglesia, a Dios se le sirve teniendo o no teniendo, bendecido o maldecido, empobrecido o enriquecido. A Dios se le sirve en las buenas y en las malas, en las peores y en las mejores. Entonces, el llamado no es por obligación, sino es por decisión. Él no fue obligado a nacer en un pesebre. Él lo hizo por voluntad propia. El llamado no es por obligación, sino por decisión. Nadie me obliga a servirle a Dios, yo lo hago por amor. Asimismo Jesús fue a la cruz, no por obligación, sino por amor a ti y por obediencia al Padre. Escuchan, Dios no quiere gente que le siga por obligación. Dios quiere gente que le sirva por amor. Tú sí debe de ser por amor y gratitud. Dale un aplauso a Dios por eso. Ayúdame, David. Último punto. Un sí extraordinario. ¿Un qué? Sí extraordinario.
¿Por qué te estoy diciendo que Jesús no fue manipulado, no fue obligado? ¿Por qué? Porque para tener un sí extraordinario, tú tienes que saber que, mira, Jesús sabía que decirle sí al cielo era decirle sí en todo. ¿Te acuerdas que arriba vimos en el libro de Filipenses 2:8 que Él no escatimó a ser igual a Dios, sino que se entregó, se despojó a sí mismo, a su condición de Dios, haciéndose igual que los hombres? Y dice que se entregó hasta lo sumo. La palabra sumo, cuando tú la estudias en el original, quiere decir se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Lo sumo, ¿sabes qué quiere decir? Se humilló hasta lo máximo, hasta el extremo. Todo va conectado. Di conmigo, conexiones. ¿Te acuerdas que tu sí pequeño te está preparando para tu sí grande? Tu sí es tan importante. Fíjate, ponte abusado. Tu sí es tan importante que el cielo no lo menosprecia. Te voy a enseñar algo que va a cambiar tu vida. Estaba con un hombre de Dios. Me contó un testimonio. Él es mi amigo, es un hombre impresionante, de mis pocos amigos. Y dice que pasó un proceso. Y dice que Dios le enseñó algo en medio de ese proceso. Y le dijo algo que cambió su vida. Le dijo: tú tienes que sembrar donde Dios está observando. Porque hay momentos donde Dios pone los ojos en una persona o en una cosa. Y en ese momento él, de donde él es, estaban construyendo una iglesia para 20,000 personas. ¿Para cuántas? No todos los días se hace eso. Y él sembró algo en ese lugar. Y él me enseñó algo. Me dijo: Michelle, siempre que Dios esté observando en ese lugar, tú tienes que estar, tienes que sembrar o participar. Y no estamos hablando solamente de algo físico, económico. Hay momentos donde Dios va a observar tu casa. Hay momentos donde te va a visitar. Él está siempre con nosotros, pero hay veces que hay adoraciones que llaman su atención. ¿Estás acá? Y hay un momento en la vida de las personas que que el Padre va a observar. Jesús estaba por bautizarse en el Jordán y estaba la multitud de personas, de discípulos de Juan, y Juan le dijo: pero si yo soy el que necesita ser bautizado. Y Jesús le dijo: pero tú lo tienes que hacer, bautízame para que se cumpla lo escrito, la profecía. Y cuando lo bautizó, se abrieron los cielos, porque el Padre estaba ¿qué? Y dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo. El Padre estaba ¿qué? El Padre estaba en ese camión hace casi 20 años observando mi sí. El Padre sabía que un día tú ibas a ser convocado, que ibas a ser llamado como Pedro. El día que Pedro fue llamado en ese lugar, el Padre estaba observando el sí o el no de Pedro. Porque hay momentos que el sí abren los cielos. Te voy a decir algo que yo quisiera que entendiera tu espíritu. Cuando Dios ve, es un momento de oportunidad. Y tú sí siempre están observados por Dios. Cuando Él te dice:
yo te he llamado, Jeremías, desde el vientre de tu madre, y te di por profeta a las. Pero entonces, cuando hay gente que le dice que no a Dios, también Dios estaba ¿qué? También estaba Dios ¿qué? Había casas, abraza esta palabra, había casas que le servían a Dios y cerraron la puerta. Dios estaba observando. Pero también hay casas que le abren la puerta a Dios. También Dios está ¿qué? Tú sí, por muy pequeños que tú creas que son, están cautivando la mirada del cielo. Porque tu sí no es insignificante para Dios. Tu sí no es cualquier cosa. ¿Sí estás aquí? Tu sí es tan importante que el cielo no los menosprecia. Porque los sí pequeños que le estás diciendo a Dios te están preparando para tu sí, ¿qué dijimos? Futuros. No podría haber iglesia Revolución si yo no le hubiera dicho sí a Dios hace años. No podría haber un ministerio profético en la nación llamado Revolución Global si yo no le hubiera dicho así hace años. No pudo haber cruz si no hubiera habido pesebre. No puede haber título universitario si no comenzaste a estudiar. No puede haber matrimonio si no hay compromiso. Las materialistas dijeron anillo. Compromiso, yo me estaba rascando. Anillo. Ese niño que nació en un pesebre, que fue creciendo, le tuvo que decir a Dios sí en el cielo, para un día prepararlo para el más grande sí de su vida. ¿Qué te estoy diciendo? Que los sí que tú le diste a Dios en el pasado te están preparando para los sí más grandes de tu historia. ¿Estás acá? Imagínate esta escena. El padre enviándolo, él diciendo sí. Es un varón. Es impresionante, Jesús. Hombres, ¿quieren ser hombres? Tienen que parecerse a Jesús. El Padre diciendo: ¿a quién enviaremos? Jesús diciendo: heme aquí. Él dijo sí desde el principio, porque quiero que entiendas algo. El cielo no improvisa. O sea, el cielo no está jugando con tu propósito. Quiero que pongas mucha atención en esto. Escucha esto con ¿cómo se dice? Con atención. Primera de Pedro 1, 19 al 20 dice, no lo busquen, yo lo voy a leer. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero y sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo, acuérdate que se compara con un corderito, pero también es un león. Pero dice la Biblia, ya destinado desde la fundación de él. O sea, te voy a decir qué dice la Biblia. La Biblia dice que desde el cielo a Cristo ya lo habían apartado para que muriera por los pecadores. Dios sabía que si Adán y Eva pecaban, ya tenía a Cristo preparado.
Él ya sabía que en el año 2024, 2025, 2026 ibas a estar en un lugar preparándote para cambiar la sociedad. Él ya sabía lo que Él quería para ti. Entonces, Jesús ya había sido preparado, ¿verdad? Pero vamos a terminar esta enseñanza con este punto. Jesús dejó el cielo, ¿verdad? Su sí en el cielo de dejar su forma de Dios lo preparó para la mayor batalla de su vida. Pasan 33 años y medio desde su nacimiento. ¿Cuántos? Y están en una noche fría, oscura, en un monte llamado el Monte de los Olivos. Y mi Biblia dice que Él estuvo orando. Y la Biblia marca un versículo que dice lo siguiente. Entonces Él dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Quién lo dijo? Mateo 26, 38. Monte de los Olivos, 33 años y medio, la recta final de la historia, el último capítulo de la película. Él en el Monte de los Olivos orando. Dicen que científicamente sudaba sangre. ¿Sabes cuántas personas gnósticas, ateas han querido desacreditar la historia de Jesús? Cientos. Les recomiendo una película, se llama El caso de Cristo. Un reportero prominente ateo se enfocó en desacreditar a Cristo en Estados Unidos con información científica de las mejores universidades. ¿Sabes qué le pasó? Te la voy a spoilear. Se convirtió a Cristo. Científicamente. La historia, la ciencia, toda la parte arqueológica confirma lo que la Biblia dice. Aunque la Biblia no necesita confirmación. Pero en el último capítulo de la historia, imagínate que estás viendo La Rosa de Guadalupe en el último capítulo. Así de interesante. Muchos se rieron porque es verdad. Pero en el último capítulo, Él dice: mi alma está en agonía. Dicen los científicos que cuando tú tienes un grado de estrés, las venas empiezan a reventar. Y dicen que sudaba sangre. ¿Por qué lo dejaron marcado? Porque era importante que supieras que fue una gran batalla. Y hay algo que me llama la atención. Él dijo: Padre, si es posible. Si es que, ¿sabes qué te estoy diciendo? Que el cielo va a respetar tu no. Hay gente aquí que le ha dicho a Dios a no, que le ha dicho a Dios no, y el cielo no le dice nada. Y Él dijo: si es posible, si hubiera una posibilidad, yo no quiero pasar eso. Porque el alma es emocional, ¿te acuerdas? Y Él sabía lo que iba a pasar. ¿Viste la pasión de Cristo? No creo que se compare a nada en lo que Él sufrió. En la pasión lo ponen con un taparrabos. En la vida real iba desnudo, golpeado, escupido. ¿Tú quieres caerme bien? Nunca vayas a hablar mal de Cristo. Porque
Mi Señor murió por mí de una manera atroz. Mi Señor murió por ti. Alguien me dijo, yo no se lo pedí. Y yo le dije, es tan bueno que murió aunque no se lo pidieras. Pero en su humanidad, el último momento, Él dijo, si es posible, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sabes por qué tienes tantos problemas? ¿Sabes por qué, Monse? ¿Por qué la gente tiene problemas, hija? Porque se la pasan haciendo su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Y se paró como un varón, cargó la cruz, se fajó los pantalones y fue a morir a la cruz. Fue a morir por ti y por mí. Pero ese sí a la cruz, el sí que cambió la humanidad, no fue en la cruz, no fue en el monte. ¿Sabes dónde fue tomada esa decisión? En el cielo, cuando Él le dijo sí a algo pequeño. Yo no sé tú, yo ya estoy jugado. Yo ya no me voy, yo ya no puedo regresar atrás. Yo ya no puedo decir, hoy no quiero servir. Yo ya no puedo. Mi vida gira en torno a esto. Yo no puedo ya echarme para atrás. Yo no puedo, aunque quisiera, no puedo. Mi vida ya está jugada. Este es mi camino, esta es mi vida. Yo le dije sí a Dios. Y no va a cambiar ese sí. Porque escucha esto. Y que lo escuche el cielo. Escucha esto, Yeriel. Prefiero que me mate Dios. ¿Quién lo está escuchando? Prefiero que me mate Dios a que yo me aparte de Él. No lo digo almáticamente. Si yo me aparto, que me mate. Porque ¿para qué quiero vivir si ya estaría muerto? ¿Que no vivir sin Él es vivir como muerto? ¿Como zombie? Dime, irse al mundo, ¿qué tiene? Muerte. Si estás en pecado de fornicación, de adulterio, si estás matando, si estás haciendo algo, ya estás muerto. Mejor que me ayude a mi agonía. Pero no creo que tengan muchos los pantalones de decirle eso a Dios. Si me aparto, llévame. Y no lo he dicho una vez, lo he dicho varias. Y sé que mi boca tiene. ¿Me quiero ir? No. Peco, sí, Él sabe. Pero yo no me quiero apartar. Todos los días le digo, agrilleta mi mano a ti. La última batalla fue un sí que cambió la historia. Pero ¿qué le hubiera dicho no? ¿Qué le hubiera dicho que no? ¿Dónde estuviéramos? ¿Qué hubiera pasado? No sé. Pero yo te voy a contar algo. Yo he visto gente que le ha dicho no a Dios, y he visto cómo sus hijos se pierden en drogas. He visto cómo sus hijos se pierden en alcohol. He visto cómo han desfilado un matrimonio, otro, mujeres como si fuera a cambiar de tenis. Un hombre, una mujer, hoy sí, mañana no. Yo he visto lo que pasa cuando una persona le dice no al cielo. Porque le estás dando la espalda a algo más grande que tu propia vida. Te estoy manipulando. No, si tú le dices no a Dios, es tu problema.
Yo y mi casa, dijo Josué. Yo estoy instruyendo a mis hijos para que a los 18 años ellos tomen una decisión. Yo no los puedo obligar. Pero la Biblia dice: instruye. Pero mientras estén en mi casa no se adora al Eguá, al Changó, esta basura. En mi casa se adora a Dios. En mi casa no se adora a los Reyes Magos. Porque no puedo decir otros nombres porque se ofendería la gente. En mi casa no adoramos dioses paganos, adoramos al único Dios. En tu casa yo no sé, pero en mi casa adoramos a Dios. En mi casa no adoramos a Mamón. En mi casa yo no por quedar bien con el hombre voy a sacar a Dios. Jesús tomó una decisión. Le dijo sí a Dios. Le dijo sí al Padre. Tus sí pequeños te están educando, te están trayendo obediencia para tus sí grandes. Porque vamos a ser honestos. Si estás aquí, sacude al que tiene salado así, mira. Sacúdelo así. Tus sí pequeños. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque no quiero, porque me ando peleando, porque... Y no estoy hablando de nadie. Ya saben que yo, si yo te lo quisiera decir, yo te lo decía. Tenemos una libertad. Tú me dices cosas que yo no quiero escuchar. Entonces yo también te puedo decir lo que tú no quieres escuchar. Pero ¿te imaginas? Esos sí pequeños te están educando para esos sí grandes. 33 años y medio siempre le dijo a Dios que sí, para que en el último momento, ¿tú crees que él se iba a rajar? ¿Tú crees que él iba a decir que no? Si ya estaba formado, capacitado, era obediente, fue probado. En el desierto el diablo se le apareció y le ofreció ¿qué? Dinero, poder, mujeres, todo. Él lo venció. Todas las pruebas que tú pasas, cuando Dios te pone con gente que no quieres estar para probarte. Por eso cuando me dicen yo no quiero servir con Eli o con Michelle o con Janet, yo le digo con él vas a servir. Porque ahí Dios te está procesando. Porque ahí en eso sí Dios te está haciendo ¿qué? Pero si tu hijo desde pequeño siempre dice no quiero, vete a la escuelita, no, vete preparando y preguntando cómo se ingresa al reclusorio norte o al sur, porque allá es donde los vas a ir a ver. ¿Te estoy maldiciendo? No, te estoy advirtiendo que si tú no los educas de pequeños, te los van a educar de grandes. La cárcel me enseñó que yo no podía hacer ciertas cosas. Tú sí te están preparando para cosas grandes. Tú sí te están preparando para las cosas grandes. Pero vamos a ser honestos. Con esto termino. ¿Verdad que no te está pidiendo todo Dios? Dígame a alguien que diga sí, Dios ya me dijo que deje el trabajo y me venga a servir de tiempo completo. ¿Alguien ya le dijo eso? Porque Él sabe que si te lo pide, ¿le dirías que no? Entonces Él te pide cosas a tu nivel para prepararte para niveles mayores. ¿Te imaginas al pastor diciéndole a Dios no, es que me duele la cabeza?
eso ya pasó. Por eso en esta casa no enseñamos si tienes que diezmar o no tienes que diezmar, o si vas a dar. No, eso es en Él. Ese es el kinder. Uno sabe lo que tiene que hacer. Jesús le dijo sí a Dios. El sí más grande de la historia. Todo comenzó en un pesebre para poder conquistar una cruz. Tu pesebre, Gaby, es sí voy al encuentro. Pero en unos años tu sí va a ser: sí, le entrego toda mi vida a Dios, quiero servir. Tu sí es: me quiero guardar virgen al matrimonio. Y yo declaro, si hay jóvenes aquí que no se consagraron, Dios les regresa su virginidad en el nombre de Jesús. Te consagras puro y casto. Tú sí, pequeño, te están preparando para un sí grande. Pero este mes aprendiste que o sí o no, o sí o no. Pero es un tiempo de obediencia a Dios. Cierra tus ojos un momento. Piensa qué te está pidiendo Dios. Mi alma está triste, dijo Jesús. Se refería a una angustia extrema y una profunda tristeza experimentada por él. Pero él no dejó que su alma determinara sus convicciones. Esto no es cómo te sientes. Esto no es emocional. Tu sí tiene que ser sí en las buenas y malas. Tu sí tiene que ser sí en las buenas y en las peores. Tu sí no es cuando te conviene, es cuando Él quiere. Y Él te está diciendo: ¿quieres cumplir tu propósito? ¿Quieres realmente cumplir para lo que naciste? ¿Quieres realmente dar fruto? ¿Quieres realmente experimentar la gloria? ¿Quieres realmente ver mi mano sobre tu casa? Hoy te está convocando Dios, no el hombre. Hoy te está convocando Dios. Piensa cuántas veces le has dicho no. Piensa cuántas veces le has dicho no. Esos no a Él no lo afectaron, te afectaron a ti. Porque si Jesús no hubiera querido, hubiera mandado a otro. Porque acuérdate que Dios trabaja con los que trabajan, pero nunca se detiene con los que se detienen. Hay gente que se fue de la iglesia y la iglesia siguió avanzando. Hay gente que se fue de tu vida y tú seguiste avanzando. Porque el reino de Dios nunca se va a detener. Si yo no quiero, Dios va a traer a otro. Y si el otro no quiere, Dios va a traer a otro. Acuérdate que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero es tiempo que tú le digas sí a Dios. Es tiempo que le digas que sí. Si te has apartado, es tiempo de pedirle perdón. Si te has dejado, no lo sé. Acuérdate que Jesús vino a reconciliarnos. No te sientas acusado hoy. Dios te está llamando a tu nivel. A lo mejor te está diciendo que sí, le digas que sí en ciertas áreas de tu vida.
pero ya no pongas pretextos, ya no pongas, quita el pecado de medio de ti. Empieza a hablar con Él un momento y dile: Señor, perdóname.